Como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, acerca del Día del Maestro en Argentina. El día de hoy, de septiembre, en la República Argentina se festeja el Día del Maestro. Y Radio Atlántica, como lo viene haciendo año tras año, hará un poquito de historia, recordando al que fuera padre del sistema educacional argentino, titulándolo Sarmiento en Boston, Boston en Sarmiento. Sin duda la avenida más tradicional y elegante de Boston es Cosmowell Avenue, un boulevard que comienza en el Public Garden y va cortando calles laterales con nombres en orden alfabético: Arlington, después Belmont, etc. Cada 2 o 3 cuadras hay un monumento que recuerda a las figuras más destacadas de la ciudad y el estado de Massachusetts. Al llegar a la esquina de Gloucester, sobre la base de granito, se alza un monumento de bronce de 4,5 metros. Al pie, una simple placa que reza: Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888. Presidente de Argentina, diplomático, escritor, padre del sistema educacional argentino y amigo del pueblo norteamericano. La República Argentina a la ciudad de Boston, mayo 1973. Amigos, muy pocos argentinos y bostonianos conocen de la existencia y la historia de esta estatua. En el año 1847, Boston, Estados Unidos, estaba cimentando su desarrollo industrial y cultural, muy poco conocido en el resto del mundo. La guerra contra México tenía 1 año y los mormones fundaban Salt Lake City. Boston crecía y se afianzaba como la capital académica y literaria del nuevo país. La ciudad puritana, la Memphis de la civilización yanqui, tenía 18.000 habitantes en el año 1790 y 114.360 en 1845. Vivía una encina a cuya sombra se reunieron los peregrinos para darse las leyes fundamentales. En Boston se editó aquella famosa Ley de Educación Pública General y Obligatoria de 1676, que ha preludiado a la habilitación del género humano. En Boston se reunieron en conferencia los colonos y resolvieron no pagar el derecho de té. En Boston se disparó el primer fusilazo en la Guerra de la Independencia. También en Boston están las escuelas públicas convertidas en templos por la magnificencia de su arquitectura. En Viajes, su libro, ese año en la misma ciudad, Ralph Waldo Emerson publicó su primer libro de poemas y Henry Longfellow su clásico Evangeline. Horace Mann, abogado, legislador y escritor, nacido en las cercanías de Boston, es considerado el fundador del sistema educacional norteamericano, el Sarmiento de los Estados Unidos. Como diputado provincial, originó las leyes que crearon el primer Consejo de Educación. Abandonó su banca y la abogacía para dirigirse, o para mejor dicho, dirigir el nuevo Consejo. Su liderazgo transformó las escuelas de Massachusetts y con su ejemplo se modificó el sistema
educativo de todo el país. Estimuló continuamente la opinión pública para aumentar el salario y la mejor preparación de los maestros con la fundación de escuelas normales. En 1843 visitó Europa para estudiar sus métodos y planes educativos. A su retorno, impulsó la abolición del castigo corporal, la enseñanza oral y la educación sin sectarismos religiosos, lo que originó la oposición de educadores y políticos conservadores. Ese antagonismo enferveció aún más la opinión pública en favor de las reformas de Meehan, que fueron difundidas aún más rápidamente. Sus experiencias en Europa fueron publicadas en un libro, Report o Educational Tour, en el año 1846. Ese libro fue leído el mismo año de su publicación por Sarmiento, hacia el final de su viaje por Europa. Allá se había ido con la misma intención educacional que Meehan. Comisionado por el gobierno de Chile, ¿puedo yo como maestro en un viaje por el mundo, explorando el estado de la educación primaria, volver a América sin haber inspeccionado las escuelas de Massachusetts, las más avanzadas del mundo? Contó sus fondos, el equivalente de $600. El viaje de vuelta a Chile nada más costaba 700. Aún así salió de Liverpool a bordo del velero Montezuma el 17 de agosto para arribar a New York el 15 de septiembre de 1847. Allí tuvo la suerte de encontrarse con Santiago Arcos, un acaudalado chileno que lo acompañó por parte de su travesía y le solventó los gastos. Es difícil aceptar que su primera estadía en Estados Unidos fue de solo 2 meses. Hizo tanto en tan poco tiempo, absorbió tantas ideas en su enamoramiento con el nuevo país, que al volcarlas en su libro Viajes, da la impresión de haber permanecido mucho más tiempo. El mismo día de su llegada comenzó a tomar aceleradas clases de inglés para mejorar lo que había aprendido en las minas de Chile. Desilusionado de Europa, vino a encontrarse con el vigor y la prosperidad de un país joven como la Argentina. Las esperanzas que él tenía para su propio país ya no parecían infundadas ni imposibles. La prueba está en Estados Unidos. El 30 de septiembre llegó a Boston. Sus hoteles son el primor de los Estados Unidos y el Fremont Hotel pasa por superior a todos en elegancia y confort. Había llegado de noche y entregándose a ese sueño de un afanoso viaje. A las 3 de la mañana lo despierta su amigo argentino Casafous y a celebrar la casualidad de encontrarse ambos nuevamente en el mismo hotel. Pero no había tiempo para el cansancio. Obsesionado con la idea de conocer a Horacio Meehan, al día siguiente tomó el tren a Newton East, pequeña aldea de su residencia. El lugar en realidad era West Newton, pero el error del sanjuanino es comprensible. Esa pequeña aldea es hoy uno de los suburbios más prestigiosos y elegantes de Boston. Durante el viaje transatlántico, tuvo la suerte de conseguir una carta de presentación para Meehan. Se la dio un norteamericano que conoció a bordo, al que describe en su libro como un senador de Estados Unidos que lo conocía a Horacio Meehan. En ese viaje del barco Montezuma no estaba registrado ningún senador, así es que es muy posible que el hombre que le diera la carta fuera George Pearce, un político de Massachusetts.
El tren a West Newton le costó 75 centavos. Fue una de las inversiones que más le iban a redundar por el resto de sus días. Pasamos largas horas de conferencia en 2 días consecutivos. Me contó sus tribulaciones y las dificultades con que su grande obra había tenido que luchar, por las preocupaciones populares sobre educación y los celos locales y de secta, y la mezquindad democrática que deslucía las mejores instituciones. Su trabajo era inmenso y la retribución escasa. Mann no hablaba castellano y Sarmiento tenía solo conocimientos básicos del inglés en esa época. Así es que la mayoría de la conversación se hizo a través de Mary Mann, la esposa con la que hablaba en francés. Si Mann se dio a Sarmiento, o mejor dicho, no dio a Sarmiento ideas nuevas, por lo menos le confirmó ideas y energías para sus programas educativos. Bastaron esos 2 días de octubre del año 1847 para que los 2 titanes de la educación de las Américas hicieran una comunión de espíritus. Tanto los unía sin que se hubieran conocido antes. Mr. Mann me favoreció con muchas cartas de introducción para sabios y hombres notables. Su nombre solo era ya por todas partes un pasaporte para mí, decía Sarmiento en su libro Viajes. Desde Boston, Sarmiento recorrió gran parte de Estados Unidos. Durante ese mes, el 4 de noviembre en el buque a vela Sol partió de New Orleans primero para La Habana, llegó a Chile en febrero del año 1848. Ese mismo año se casó con Benita Pastoriza, viuda de Castro, y adoptó a su hijo Fidel Castro como propio, cambiándole el nombre a Domingo Fidel Sarmiento, Dominguito, como él lo llamaba. En el año 1865 en New York, 18 años más tarde, Sarmiento vuelve a los Estados Unidos como embajador y se establece en New York porque Washington es un paraíso para holgazanes. Ese fue un año muy importante para la historia norteamericana. La rendición del general Lee terminó la guerra de secesión y el presidente Lincoln fue asesinado. 6 años atrás había fallecido su admirado amigo Horacio Mann. Un busto en su honor era erigido en esos días en la legislatura de Boston. Anunciaron los diarios de New York el 8 de julio. Sarmiento, emocionado, escribió a la viuda que había sido su intérprete ese mismo día, diciéndole: tal vez usted no se acuerde de mí, pero le aseguro que nadie más que yo ha tenido una mayor admiración por su carácter y servicio a la humanidad. Así nació una frondosa amistad epistolar hasta la muerte de la dama bostoniana, ocasionada en el año 1887. De ella se han salvado 176 cartas de Sarmiento y 195 de Mary Mann. Sarmiento guardó cuidadosamente las cartas recibidas, pero las que él escribiera fueron perdidas por muchos años. Una afortunada coincidencia las rescató en el año 1933. Un diplomático costarricense, Manuel González Celedón, las encontró por casualidad en Washington, en una subasta de antigüedades y desperdicios que iban a ser incinerados. González Celedón sabía de la historia de Sarmiento y su amistad con Mrs. Mann, reconociendo el importante valor de las viejas cartas, y las adquirió inmediatamente, remitiéndolas al historiador sarmientino Alberto Palcos en Buenos Aires. Los originales se conservan así en el Archivo General de la Nación.
Las primeras cartas de Sarmiento fueron escritas en castellano, pero más adelante son en inglés perfecto, más que probablemente traducidas por su secretario privado, Bartolito Mitre. Mientras tanto, Merimée aprendió castellano y comenzó a traducir al inglés los libros y discursos de Sarmiento, al mismo tiempo que escribía continuamente sobre él y la Argentina en los diarios norteamericanos. Sarmiento y Merimée se encontraron 4 veces durante ese segundo viaje, 2 veces en Concord y 2 veces en Cambridge, ambos suburbios de Boston. Durante esas visitas, Sarmiento llegó a conocer a las grandes personalidades de la época. Primero conoció a una de sus hermanas, Elizabeth Peabody, la pionera de kindergarten en Estados Unidos. También en su casa fue presentado a Ralph Emerson y Henry Longfellow, con quienes luego mantuvo una larga amistad. Finalmente llegó a conocer a través de Merimée al astrónomo de Harvard, Benjamin Gould, que más tarde fuera el director del Observatorio de Córdoba, fundado también por Sarmiento. En el mes de julio del año 1868, Sarmiento retorna a la Argentina y en el camino se entera que ha sido elegido presidente de la República Argentina. En octubre de ese año asume el cargo. Merimée continuó ayudando a la Fundación Educadora de Sarmiento. Ella recomendó al famoso pedagogo George Stearns, que llegó a Buenos Aires en el año 1870 con su esposa, también docente, para dirigir la recientemente elegida Escuela Normal de Paraná. Entre el año 1873 y 1883, 65 maestros y maestras de Boston fueron a la Argentina a apuntalar el nuevo sistema de enseñanza primaria con la ayuda de la dama bostoniana. Desgraciadamente, poco se sabe de ellos. Muchos quedaron permanentemente en la Argentina, distribuidos por las provincias. Por una de las cartas de Sarmiento y Merimée sabemos de una de ellas, Mary Graham, que volvió a Estados Unidos después de muchos años enseñando en San Juan. En la misma carta habla de Mr. Pixman, maestro en Santa Rosa. Gertrudes Bessler, hija de una de esas maestras, ayudó hacia el año 1967 a escribir una historia de Sarmiento en Estados Unidos. En el año 1913, Boston, la fragata Sarmiento, con oficiales y cadetes de la Escuela Naval, visita Boston. Quedan unos días para inspeccionar la construcción del acorazado Rivadavia en los astilleros Fall River. El 9 de julio llegó de Washington el embajador argentino Rómulo Naón a festejar la fiesta patria con los marinos de su país. Por tal motivo les ofreció un cordial agasajo al entonces alcalde de Boston. Su nombre era John Fitzgerald, el hijo de un emigrante irlandés. Su hija Rosa se casaría después con Joseph Kennedy y su nieto sería con los años el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Durante las fiestas y ceremonias, el embajador Naón ofrece al alcalde Fitzgerald un monumento a Sarmiento para la ciudad de Boston, en nombre de la República Argentina. La idea es inmediatamente aceptada y comienzan los preparativos. 3 años más tarde, el embajador norteamericano en la Argentina, Frederick Stinson, viene de vacaciones a
a su casa de Dedham en las afueras de Boston. Durante su estadía dicta varias conferencias sobre la situación política en América del Sur y da una entrevista al periodista Hennessy. El 8 de octubre de ese año, el diario The Boston Globe anuncia: monumento de $1 millón será erigido en Boston y honrará a Sarmiento, a George Washington de la República, el George Washington de la República Argentina. Entusiasmado, el embajador Stimson anunció que el Congreso argentino había destinado el equivalente de $50.000 para el proyecto, pero el pueblo de la Argentina nunca hace cosas a media y planear aumentar los fondos hasta que llegue al $1 millón. Un día al año ha sido destinado para la recolección de fondos para el monumento a Sarmiento. Festivales públicos, incluyendo gran ópera, son ofrecidos y lo recaudado se destina a este fin. Planes y diseños son hechos por el comité a cargo encabezado por José Luis Castillo, uno de los más prominentes ciudadanos de Buenos Aires. Ante tal generoso ofrecimiento, el alcalde Fitzgerald observó el sitio más histórico y preeminente de Boston para el monumento. Un arco conmemorativo rivalizará con los de Europa en su grandeza y concesión artística. Lo emplazarían cruzando la Mass Avenue en la esquina de Arlington, exactamente frente al Public Garden donde está la estatua de George Washington. El Departamento de Arte de la ciudad de Boston encargó entonces al escultor más famoso de la época, Bela Leon Pratt, que lo diseñara. En poco tiempo Pratt presentó su modelo de terracota. Era una galera clásica que mediría 12 metros cuando estuviera terminada y que representaba a Sarmiento llevando a la Argentina la bendición de la enseñanza. En la popa iban sentadas las figuras representativas de Argentina y Colombia, los Estados Unidos, tomadas de la mano. 3 remeros a cada lado en posición de hacer avanzar la galera representaban las fuerzas que hacen avanzar a la civilización. A la derecha, educación, coraje y progreso, y a la izquierda, energía, integridad y sabiduría. En la proa, parado, iba Sarmiento en actitud de señalar el rumbo. Desafortunadamente, la donación para el monumento desde la Argentina no se materializó. El escultor Pratt murió en el año 1917 y el modelo de terracota se perdió. La iniciativa perdió fuerza y pareció extinguirse. En el año 1932, el historiador Normanno, estudiando la trayectoria de Sarmiento, encontró referencias a la estatua. Yo estaba ansioso por ver el monumento, pero algo extraño ocurrió. No lo pude encontrar. Boston, en el año 1973. Watergate y la guerra de Vietnam ocupaban la atención del público norteamericano. El entonces alcalde de Boston, Kevin White, recibe una carta del 23 de enero con un ofrecimiento inesperado del embajador argentino en Washington, Carlos Muñiz. Una estatua de Sarmiento que ya estaba en viaje, 60 años habían transcurrido. Por más que la carta del embajador llevaba las explicaciones del caso, en la alcaldía se repetían las preguntas. ¿Quién es Sarmiento? ¿Por qué en Boston? Peter Lucas, de Boston Globe, cáustica e irrespetuosamente escribió el 21 de febrero de ese año
La próxima estatua en Boston va a ser un ¿quién es este? Solamente las palomas están preparadas para recibirlos. Al rescate salieron el cónsul argentino en la ciudad, que fue entonces Bernardo García Jiménez, y el Banco de Boston. El cónsul envió una carta al editor del diario dando más explicaciones sobre el caso y sugiriendo al diario que estudiaran los motivos históricos de la estatua regalo. El Banco de Boston pagó una página entera del diario exaltando la personalidad del educador sanjuanino, que con grandes letras y en castellano decía: «Bienvenido, señor presidente». La modelación de la estatua había sido concursada en las Escuelas de Bellas Artes de Buenos Aires en el año 1972. El honor le tocó a Yvette Champagnón, que vino a Boston a la inauguración de su obra, que le había tomado casi todo un año. Durante 8 meses esculpió 5 posibles modelos, uno de los que fueron elegidos. A partir de entonces le tomó 2 meses y medio dar forma a los 800 kilos de bronce que formaron la estatua. Para la inauguración en el mes de mayo del año 1973, The Boston Globe se reformó parcialmente en la pluma de Bruce Dotten, otro reportero. Un nuevo Browning se muda a Baybank, aludiendo a los bostonianos de sangre azul que viven en ese barrio tan aristocrático. Pero al terminar su artículo no pudo olvidar la crítica. Lo que más preguntan los norteamericanos es sobre el semblante escabroso de la estatua. Qué lejos estaba de saber el reportero bostoniano que justamente ese semblante fue una de las características del prócer, que nunca temió ni evadió las críticas, sino que al contrario parecía estimularlas y gozar con ellas, con el mismo desdén por sus oponentes que con el gesto adusto. Sarmiento en el bronce quedó para siempre en Boston, en la Cosmowell Avenue, por la que él tantas veces había paseado. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la partida, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle saber le diste el alma. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la partida, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle saber le diste el alma. Con la luz de ti que iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a tu Padre
1600 de su dial, transmite Atlántica, la voz argentina de Boston. Bueno, amigos, quiero darle los créditos al doctor Arturo Rola, que escribió este artículo que acabo de leer. Muchísimas gracias y feliz Día del Maestro para todos los maestros de enseñanza. Y viva Sarmiento, ¿no verdad? No dejen de ir por ahí, por Cosmowell Avenue, y ver la estatua de este gran maestro que fue Domingo Faustino Sarmiento. Muchísimas gracias a todos.